Permítanme llevarlos al siglo XIII, una época en la que se descubrieron tierras, se abrieron rutas comerciales y se realizaron viajes fascinantes. En el centro de la acción se encontraba un explorador veneciano que cambiaría el curso de la historia mundial, Marco Polo. Su historia es tan fascinante como la antigua ruta de la seda que exploró extensamente. Nacido en una familia de comerciantes, Marco Polo navegó por todas partes y finalmente dejó una huella imborrable en el mundo. Su vida fue una odisea, tanto literal como metafóricamente. Existe muy escasa información sobre Marco Polo y su familia aparte de la contenida en el libro que relata su viaje. Constan unos pocos documentos venecianos, pero están completamente ausentes en las fuentes chinas. Marco Polo nació en 1254 en una familia de mercaderes. Su padre, Niccolò, había formado una asociación comercial, o fraterna compañía, con sus hermanos Marco y Mateo, cuya residencia familiar se encontraba en la parroquia de San Severo, al norte de la Basílica de San Marcos. Su padre, Nicolás Polo, y su tío Mateo Polo, miembros de una ilustre familia de mercaderes de la próspera República Veneciana, ambicionaban comerciar con el pueblo tártaro de Oriente. Ambos hermanos emprendieron conjuntamente una expedición hacia Oriente en el año 1255. Cuando hubo noticias de la llegada de los mercaderes al territorio, el emperador mongol Kublai Khan, nieto del conocido Gengis Khan, los mandó llamar, dado que la presencia de unos latinos constituía un hecho extraordinario. Durante 14 años Nicolás y Mateo Polo permanecieron entre los mongoles. De regreso, los Polo actuaron como embajadores del emperador y visitaron al Papa en su nombre, para transmitirle el deseo de Kublai Khan de que éste enviara sabios y sacerdotes a visitar su imperio. En el año 1271, y con la bendición del Papa Gregorio X, la familia Polo, incluido Marco Polo, que a la sazón contaba 17 años, comenzó su segundo viaje por tierras orientales. Atravesaron Israel, Armenia, llegaron a las regiones de la actual Georgia y luego al Golfo Pérsico. Desde allí remontaron hacia el norte, cruzaron Persia y después se adentraron en las montañas de Asia Central, siguiendo el itinerario de la Ruta de la Seda. La travesía del Pamir los condujo a los dominios del gran Khan Kublai. Tras superar los desiertos que rodean Lobnor, los Polo llegaron a Kancheu, la primera ciudad realmente china, donde establecieron contacto con una civilización que practicaba una religión casi desconocida para Occidente, el budismo. Permanecieron en el lugar un año, durante el cual se dedicaron al comercio. Reemprendieron entonces el viaje, acompañados de una escolta enviada por Kublai Khan para conducirles al nordeste de Pekín, donde el emperador tenía su residencia de verano. Pronto el soberano tomó a Marco Polo bajo su protección personal, le demostró una confianza absoluta, y le comenzó a asignar todo tipo de misiones. Así, por ejemplo, ingresó en el cuerpo diplomático de la corte y se convirtió en gobernador, por 3 años, de la ciudad de Yangzhou. Su padre y su tío se dedicaron a los negocios, al tiempo que actuaban como consejeros militares de Kublai Khan. Se desconocen los detalles de este periodo de la vida de Marco Polo. Sin embargo, mientras permaneció al servicio de Kublai Khan, tuvo oportunidad de viajar por todo el territorio de la dinastía mongol, que por entonces se hallaba en pleno apogeo, y adquirir conocimiento sobre la cultura y las costumbres de China. Destacaban el esplendor de la capital, su organización administrativa y la de todo el país, el sistema de correos, la construcción de obras públicas, el trabajo artesanal de la seda y el uso de papel moneda. Cuando la familia Polo manifestó el deseo de partir, Kublai Khan no se opuso, aunque les confió todavía una última misión: escoltar hasta Persia, en un trayecto por vía marítima, a una princesa china que iba a casarse con un khan persa. En el año 1295 los Polo llegaron a Italia, donde fueron recibidos con tantas muestras de interés como de incredulidad, por lo que se vieron obligados a exponer sus riquezas para que la gente creyera sus historias. Más adelante, en el transcurso de una batalla naval entre las flotas de Génova y Venecia, Marco Polo, capitán de una galera veneciana, fue capturado por los genoveses. Durante los 3 años que permaneció prisionero dictó el relato de su viaje a un compañero, escritor de profesión. De este modo, el viaje de Marco Polo quedó recogido bajo el título del Descubrimiento del Mundo, también conocido como el Millón o Libro de las Maravillas del Mundo. Estas narraciones constituyen el primer testimonio fidedigno del modo de vida de la civilización china, de sus mitos y sus riquezas, así como de las costumbres de sus países vecinos: Siam, Tailandia, Japón, Java, Cochinchina, que corresponde a una parte de Vietnam, Ceilán, hoy Sri Lanka, Tíbet, India y Birmania. A pesar de la controversia y el escepticismo que atrajeron sus narrativas de viajes, estos relatos despertaron significativamente el interés en Occidente, y se separaron como guías indispensables para varios exploradores que se aventuraron hacia el este en los siglos siguientes. Estos relatos no solo despertaron conocimientos sino que también alimentaron siglos de competencia entre Oriente y Occidente. Fue liberado en 1299, Marco Polo se convirtió en un rico mercader, y miembro del Gran Consejo de la República de Venecia. El espíritu infatigable de Marco Polo, su sed insaciable de conocimiento y su valentía son virtudes que el mundo sigue celebrando.
Su vida sirvió de inspiración para varios exploradores posteriores, en particular Cristóbal Colón, de quien se cree que se basó en las narrativas de Marco en su búsqueda del Nuevo Mundo. La familia Polo entró al patriciado veneciano en el siglo XIV, bastante después de la serrata del Consejo Mayor. Esto se consiguió en gran parte a los matrimonios convenidos con varias de las familias de la más alta nobleza de Venecia, entre las que se encontraron los Cherini, Bragadín, Trevisan, Delfín, Gradenigo, Contarini y Vendramín. El mismo aventurero, Marco, se casó con Donata Badoer, también perteneciente a una familia noble, aunque perdió su posición al casarse con el célebre veneciano. De ella tuvo 3 hijas, Fantina, Moreta y Velella. Marco Polo murió en 1324 a los 70 años, después de una vida llena de aventuras, siendo enterrado en la iglesia de San Lorenzo de su ciudad. Sus narrativas de viajes siguen siendo las crónicas más antiguas de cómo era la vida en aquellos tiempos, lo que nos proporciona una visión invaluable del pasado y conceptos geográficos erróneos demoledores. Más que meros registros históricos, sirven como recordatorios atemporales de la capacidad humana, la resiliencia y el espíritu empresarial. Cuando en su lecho de muerte su mujer y amigos rogaron a Marco Polo que, en ese trance final, confesara si lo que había contado en el libro era verdad, apenas balbució: no he contado ni la mitad de lo que vi porque nadie me hubiera creído. Existen discrepancias entre los historiadores sobre el hecho de que Marco Polo haya realizado efectivamente los viajes que se le atribuyen, en particular aquellos que lo ubican en Mongolia y China, de los que proviene su celebridad. Hasta el día de hoy, la vida de Marco Polo es una encarnación de la inagotable curiosidad, la audaz exploración y la capacidad del espíritu humano de unir diferentes mundos a través de experiencias y conocimientos compartidos. Su viaje nos invita a reflexionar sobre las virtudes de la cooperación global, la comprensión y la apreciación de la diversidad humana. Todavía nos anima a inspirarnos en la historia, y allanar el camino para emocionantes viajes de descubrimiento en los tiempos venideros. Quizás el legado más importante de Marco Polo sea la poderosa y entrañable noción de mundo ciudadano que resume. En un momento en que la insularidad estaba a la orden del día, su vida y su legado son una lección para deshacernos de nuestros prejuicios, mirar más allá de nuestro entorno inmediato y simbolizar y celebrar nuestra conexión global. La vida de Marco Polo no fue un viaje predecible por un camino trazado, sino una serie de atrevidos saltos hacia lo desconocido. Dejar atrás la comodidad de su hogar, zarpar hacia una vasta y misteriosa extensión del mar, pisar el suelo desconocido de tierras lejanas y, lo más importante, abrazar la novedad y las complejidades del mundo que se encontraban más allá de sus horizontes conocidos contribuyó a una narrativa que permanece grabada en los anales de la historia humana. Al llegar al final de la historia de Marco Polo, es importante recordar al hombre detrás de la leyenda, la humildad que caracterizó su acercamiento a la vida y, sobre todo, su increíble pasión por la exploración. Su viaje, no solo a través de territorios geográficos, sino también a través del tiempo, continúa inspirándonos hoy a buscar conocimiento, aventurarnos en lo desconocido y luchar por un mundo unido en su rica diversidad. Y así concluimos la Odisea de Marco Polo, una vida de curiosidad, coraje, penurias y triunfos inimaginables. Una vida que demostró, una y otra vez, el poder profundamente transformador de la búsqueda del conocimiento, la comprensión y el vínculo duradero entre diversas culturas y personas. Su vida no se trataba solo de descubrir nuevas tierras, sino de descubrir a la humanidad, y establecer conexiones más allá de la sabiduría mundana. Con una profunda reverencia al espíritu de Marco Polo, nosotros también nos alejamos de estos barcos y caravanas, de los bulliciosos puertos y antiguas rutas comerciales, para regresar a nuestros propios mundos. Dejamos atrás no solo un registro de la extraordinaria vida de Marco Polo, sino, lo que es más importante, una comprensión del indomable espíritu humano en busca de comprensión, unidad y, lo más importante, amor y paz. Y finalmente, al darme cuenta de que, como dijo Marco Polo antes de morir, no dije ni la mitad de lo que vi, porque nadie me habría creído, reconozcamos la universalidad de la experiencia humana. En nuestras risas y lágrimas compartidas, en nuestras esperanzas y miedos compartidos, forjamos el tapiz del mundo en el que vivimos. Es esto lo que da fuerza a la historia de Marco Polo y fidelidad a su espíritu eterno. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.